si hubo alguien que vivió su vida con libertad fue precisamente Freddie Mercury, ¿no? Una vida que tuvo una intensidad inusitada en tan solo 45 años, ¿sí? Vivió muy poco tiempo, pero fue una vida que dejó un legado enorme, ¿no? Desde el punto de vista musical, por lo menos. Bueno, tenemos que remontarnos a qué año, cómo arrancó su vida. Bueno, Manu, mira, la historia de Freddie Mercury ya viene bastante extraña desde el inicio, ¿no? Si yo le dijera a alguien que Freddie Mercury es africano, alguien se reiría o pensaría que uno está divagando. Pero sí, es así. Freddie Mercury nació en un país de África que se llama Tanzania, ¿sí? Tanzania es una ex colonia británica que queda en el este de África. Ahí hay una isla llamada Zanzíbar. Bueno, ahí fue donde nació Freddie Mercury, cuyo nombre no es el nombre original. Freddie Mercury es un nombre artístico que él va a elegir posteriormente. En realidad su nombre de nacimiento es Farrokh Bulsara, ¿sí? Fíjate vos qué nombre tan extraño, y se debe fundamentalmente a que su familia es originaria de la India, ¿sí? En el sur de la India existe una comunidad bastante importante de persis. Los persis son antiguos habitantes del imperio persa, ¿sí? El actual Irán, que emigraron hacia la India hace unos cuantos siglos, ahí establecieron una comunidad y tienen una religión muy especial que se llama el zoroastrismo, ¿sí? Debe ser actualmente, Manu, una de las religiones más antiguas que siguen existiendo, ¿no? Los principios del zoroastrismo son filosóficamente muy rígidos, ¿no? Entonces él tuvo, digamos, por parte de sus padres esta crianza ahí en Zanzíbar. De todas maneras, solamente pasó su infancia ahí en ese país porque ya en la edad del secundario lo van a mandar a un internado en la India, ¿no? Ahí va a empezar a cambiar su nombre, ¿sí? Ya no quiere más que le digan Farrokh y va a empezar a ser llamado Freddie. Ya desde pequeño se nota que tiene un talento musical, tiene un oído absoluto, ¿sí? Se dice que muy tempranamente cuando empezaba a tocar el piano, cualquier melodía que venía desde la radio, él, sin ver partituras ni absolutamente nada parecido, la podía sacar a la perfección en el piano. Si bien cantaba, lo hacía más que nada como un hobby, ¿no? Él estaba más preocupado por ser un gran pianista antes que ser un gran vocalista, que va a ser en lo que finalmente se convertirá, ¿no? Así que bueno, en esta estancia en la India empieza a conocer hay algunas obras de pioneros del rock and roll de la década del 50, empieza como a interesarse un poco en el género, ¿no? Una vez completado el secundario vuelve a Zanzíbar, a su patria natal, pero cuando llega se encuentra que el país está en plena revolución, en pleno proceso de descolonización. Tanzania se termina independizando del Imperio Británico y la familia de Freddie, por ahí, por el temor a que los nativos los identifiquen con una patria opresora, imperialista, como había tratado Gran Bretaña a Zanzíbar, deciden emigrar a Londres, ¿sí? O sea que ya tenemos un Freddie Mercury de más o menos 18, 19 años que llega a Londres. Ahí, bueno, su familia como su padre deja de tener ese oficio de empleado burocrático en una oficina colonial británica, tienen que empezar a rebuscarse la vida, ¿no? Y Freddie empieza a trabajar en lugares bastante extraños, ¿no? Empieza a trabajar como maletero en el aeropuerto de Heathrow, que es el más importante ahí en las afueras de Londres. También trabaja como dependiente en un negocio, es decir, que la tiene que luchar bastante de abajo, ¿no? Y al mismo tiempo empieza a estudiar diseño gráfico. Por ejemplo, Manu, el logo tan conocido de Queen, ¿no? Que se ve la corona ahí con los leones a los costados, las alas, etcétera, lo va a terminar diseñando él, ¿sí? Por lo visto, Freddie tenía un talento natural para todo lo que tenga que ver con lo plástico, con lo artístico, con lo musical. Y también esa escena que encuentra Freddie al llegar a Londres es muy convocante desde el punto de vista
del rock and roll, ¿no? Por ejemplo, están los Beatles, los Rolling Stones en pleno estallido, y él se empieza a involucrar un poco en todo el circuito londinense de recitales, y la verdad es que hay una banda que a él en particular le gusta bastante, ¿no? Una banda que no es muy conocida, se llama Smile, ¿no? Que en inglés significa sonrisa. Uh-huh. Él empieza a acudir a los recitales, y ahí es donde se conoce con los miembros originales de la banda, un guitarrista llamado Brian May y un baterista llamado Roger Taylor, ¿no? Se hace amigo de ellos, comparte experiencias con el grupo, le da sus opiniones sobre cómo tienen que ser las canciones, inclusive, bueno, al principio escribe algunas letras que el grupo las desestima, ¿no? Lo consideran casi como, en testimonio de Brian May, como lo ven como una especie de pesado, ¿no? Que sigue a la banda a todas partes, que quiere compartir con ellos tiempo. Pero lo que sí va a ser decisivo va a ser cuando el líder del grupo Smile, ¿no? El cantante, sienta que ya la banda en Gran Bretaña no va a tener mayor éxito, y él quiere irse a probar suerte a Estados Unidos, ¿no? Entonces se va solo y deja la banda. Y ahí es donde Freddie canta por primera vez delante de la banda, queriendo mostrar sus dotes musicales, y finalmente se terminan rindiendo ante el timbre vocal que tiene Freddie. Nunca lo habían escuchado cantar, realmente los deja con la boca abierta porque tiene un registro de tenor, ¿sí? Por lo tanto, en el año 1970 ya queda conformado como banda Queen. El nombre mismo es propuesto por Freddie Mercury, y Brian May, ¿no? El guitarrista, dice que al principio la banda no estaba muy conforme con el nombre que quería imponer Freddie, lo consideraban como algo un poco, ¿cómo decirlo?, demasiado amanerado, demasiado gay para el nombre de las bandas que existían en esa época, ¿no? Bueno, así que nos vamos allá a 1971-72, él forma ya el nombre, estaba metido en los logos, en todo ese trabajo que tenía que ver con la gráfica también, y así arrancó un poco Queen. Exactamente, sí, así arranca Queen, ¿no? Con esta incorporación no premeditada de Freddie Mercury, que enseguida trae tantas ideas en la cabeza que empieza a cambiar al grupo. Al principio, por ejemplo, muchos empiezan a reírse de su dentadura, ¿no? Tenía unos dientes bastante prominentes hacia afuera. Él decía que justamente eso que muchos interpretaban como un defecto, le forjaba, hacía que la voz le saliera al estilo que él quería, y podía llegar en parte a esos registros tan agudos. También empiezan a firmar los primeros contratos, ¿no? Con discográficas. La verdad que la banda recuerda estos primeros tiempos de Queen como bastante oscuros, ¿no? Porque los llevaban a tocar a lugares bastante lúgubres, su música no se pasaba en la radio, los pocos discos que vendían, ellos, con tal de tener los discos en la calle, habían firmado con esta primera discográfica un contrato que era prácticamente leonino, ¿no? Porque la empresa se llevaba un porcentaje elevadísimo de las ganancias, vivían en zonas de Londres bastante complicadas, por así decirlo, o sea que nada hacía prever que Queen se transformara finalmente en lo que se transformó, ¿no? Los primeros discos, que se llamaron Queen 1 y Queen 2, no van a tener mayor trascendencia, y recién en el año 1974 va a ser cuando cobren un poco más de notoriedad, cuando empiezan a ser partícipes de un programa de música llamado Top of the Pops, ¿sí? Que era, digamos, como una especie de MTV arcaica que existía en el Reino Unido. Bueno, ahí empiezan a tener una audiencia un poquito mayor, sí, pero estos primeros tiempos de Queen no van a ser nada recordable. Ahí Freddie conoce a una amiga del guitarrista Brian May, con la cual va a convivir nada más ni nada menos que 7 años, ¿sí? Todavía la orientación sexual de Freddie no estaba muy definida. Él en esa época se autodenominaba como bisexual, ¿no? Con esta chica va a convivir 7 años y lo va a dejar ella cuando se entera que
Freddie está manteniendo una relación paralela con un ejecutivo de la compañía EMI, ¿no? Que era la que grababa los discos de Queen. Claro, Tanto, esa transgresión de él, ¿no? Porque ya desde el comienzo, cuando preparan su primer disco, o 73, 74, él ya empieza a conocer o a tomar conciencia de su orientación sexual, y lo cuenta en una entrevista, ¿no? En la revista New Musical Express, en un momento. Exactamente, sí, y Manu, eso fue una experiencia muy dura para él, porque vos imaginate, ¿no? Venía de esta familia de principios filosóficos y religiosos tan cerrados, ¿no? Como el zoroastrismo. Él declararse bisexual o gay era una bomba, ¿no? De hecho, tuvo muchos problemas. Estamos hablando de un Freddie todavía muy joven, y sus padres lo terminan expulsando de su casa, ¿no? Por lo tanto, esta exposición mediática empieza a transformar radicalmente la vida de Freddie. También es un Freddie Mercury que estéticamente todavía tiene el pelo largo, sin bigote, usa unos trajes especiales que le confeccionaba una amiga de la banda, ¿no? Parece, hoy en día lo veríamos como una especie de arlequín o de Joker, ¿no? De comodín por cómo está vestido, ¿no? Con esos trajes ajustados de lycra, con rombos, rayas, todo muy extravagante, ¿no? El hecho de maquillarse, pintarse las uñas, bueno, estaba muy claro que Freddie Mercury le estaba diciendo al mundo, bueno, acá estoy yo, ¿no? Bueno, ya para ese entonces había adoptado el nombre con el que se lo conoció posteriormente. Mercury más que nada alude a una frase, una canción que a él le gustaba mucho, ¿no? Que decía la palabra Mercurio. Entonces decide adoptar ese apellido ficticio, ¿no? Ese apellido artístico. La verdad es que Freddie en ese momento también empieza a tener cierto manejo del escenario que va a ser una marca registrada posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en un recital que está dando, accidentalmente quiere tomar del atril el micrófono, se termina quedando con el atril en la mano, rueda por el piso, se levanta y sigue cantando con el pedazo de micrófono que todavía seguía intacto, ¿no? Algo que va a ser en sus múltiples... Es verdad, Manu, no sé si vos habrás visto que otros líderes de bandas de rock, por lo general, o toman el micrófono con la mano o cantan directamente con el atril fijo. Sí, él, con el sin pie. embargo, corría por todo el escenario con el atril en la mano, ¿no? Una cosa bastante extraña para su momento. Está muy bien graficado o mostrado en la película Rapsodia Bohemia, y fue una de las cosas que me quedó, y recién cuando arrancaste con esta parte de su amiga, ¿no? Esa parte es como muy linda de la historia. Sí, la verdad es que tuvo una relación muy linda, porque justamente esta mujer de la cual él se termina separando, más tarde van a seguir manteniendo una relación de amistad muy fuerte. Ella se vuelve a casar, aunque te parezca mentira, Freddie es el padrino de la boda de su ex mujer, y va a ser también padrino de sus hijos, y cuando Freddie muere, su mansión londinense queda a nombre de ella, al igual que los derechos musicales. O sea que fíjate vos, ¿no? Una relación amorosa que termina trascendiendo los límites de la pareja, ¿no? Se ve que no funcionaban como pareja, pero existía un vínculo mucho más fuerte. Uh-huh. De hecho, bueno, el resto de todas las parejas que va a tener Freddie en su vida, que van a ser del mismo género, digamos, él siempre decía que tenían que pasar el filtro de su ex mujer. Si su ex mujer los aceptaba, es que se podían transformar en parejas ocasionales de Freddie. También, bueno, hablamos de un Freddie al cual se lo recuerda muy promiscuo, ¿no? Con anécdotas que han quedado de sus giras, donde habitualmente solía tener excesos bastante fuertes, ¿no? Rodeado siempre de muchos hombres, de todo tipo de excesos, ¿no? Pero bueno, de a poco esta primera imagen de Queen como una banda que al principio parecía como algo nuevo, pero que a la vez no tenía mayor éxito, por lo menos en el público, cambia totalmente en el año 1975. ¿Por qué? Porque sacan un disco que se llama A Night in the Opera, ¿no? Parafraseando a una obra de
los hermanos Marx, ¿no? De los famosos cómicos Groucho Marx que existían en Estados Unidos. Bueno, ahí contiene un tema que va a ser el primer gran hit y muchos consideran la mejor canción de Queen, que es Rapsodia Bohemia, ¿sí? Aunque te parezca mentira, Manu, Rapsodia Bohemia había sido iniciada mucho tiempo antes por Freddie Mercury, ¿no? Cuando todavía estaba en la India. Justamente se llama Rapsodia porque una rapsodia es una pieza musical compuesta de distintas partes, fragmentos, movimientos que encajan como si fuese un puzzle, ¿no? De hecho, la canción es sumamente compleja, dura 7 minutos y pico, si mal no recuerdo, y tiene momentos de ópera, momentos de rock and roll, Es fantástica. El solo de guitarra de Brian May. Es fantástica la obra Rapsodia Bohemia. You Are My Best Friend también está en ese discazo de Freddie. Exactamente, sí. Vos sabés que con Rapsodia pasó también el tema de que era como una canción demasiado larga. Al principio pensaban que Freddie estaba loco si quería tener un hit musical, pero se transformó en la canción que se mantuvo en el puesto número 1 en el Reino Unido durante más tiempo. 18 meses estuvo al top del ranking, rompiendo absolutamente todos los récords, además, ¿no? O sea que esa canción los va a catapultar a la fama. Y además la fineza de la tapa de ese disco también. Los leones ahí, el flamenco, una especie de flamenco, es toda una tapa blanca con algunos colores rosa, es muy linda esa tapa también. Exactamente, sí, sumamente icónico ese disco, va a marcar un antes y un después en la carrera de Queen, ¿no? Ahí empieza la etapa de su gran éxito. Posteriormente también tienen otro disco que es el que sigue a The Night in the Opera, que se llama A Day at the Races, ¿no? Un día en las carreras, donde por ejemplo tienen el tema Somebody to Love, otro de los íconos del grupo, ¿no? Y Love of My Life, una balada romántica. Acá ya se empieza a ver, ¿no? Que Queen al principio aparentaba ser una banda de rock sinfónico, progresivo. Bueno, en los sucesivos discos empiezan a tocar distintos ritmos. La verdad es que los muestra como músicos completos. Además, Manu, hay que tener en cuenta que la mayoría de los temas están compuestos por todos los miembros de la banda. No es que Freddie solamente tenía la autoría. Cada uno venía con su idea de una canción, la compartía con el resto y la trabajaban entre todos. Eso también hizo que en determinado momento entre los miembros de Queen empezase a haber como una especie de competencia, ¿no? De a ver quién llevaba la mejor canción, empezaban a mirarse un poco con recelo, cada uno quería imponer la parte musical que más le gustaba, y obviamente todos recuerdan a Freddie como un personaje que tenía un ego muy alto y eso le llevaba a tener choques continuos con el resto de la banda, ¿no? Fíjate vos, Manu, año 75 de Night in the Opera, 76 A Day at the Races, y al año siguiente sacan News of the World, que contiene We Will Rock You y We Are the Champions, ¿no? Fíjate vos, qué dos canciones, ¿no? Y lo ganaron esa semejante cantidad de hits en solo 3 años, ¿no? Hacían un disco mejor que otro. Por ejemplo, en We Will Rock You estaban simplemente probando sonidos en el estudio y empezaron a golpear unos ladrillos con unas chapas y quedó ese sonido tan icónico. Después, bueno, We Are Champions, hasta el día de hoy, ¿no? Evento deportivo definitorio que hay, suena esa música al final. Realmente, ¿no? El legado que han dejado estos muchachos ha sido impresionante. Bueno, y ya estamos ahí, principios de los 80, está el disco The Game, de Work del 84, no pararon de producir discos ahí. No pararon de producir discos ni éxitos, ¿no? Está Don't Stop Me Now, Crazy Things Calls Love, Another One Bites the Dust. Realmente, si uno se pone a repasar la cantidad de hits que tiene... Después es terrible, y ya nos vamos un poco más al 85-86, el recital en Wembley, ese recital... Bueno, eso muchos lo van a catalogar como el punto más alto de la popularidad del grupo, ¿no? Pero en esta etapa de fines de los 70, también es vivida como la etapa de más intensidad. Por ejemplo, hay un tema que lo refleja eso, que se llama Don't Stop Me Now, ¿no? Que significa no me pares ahora,
que refleja un poco la vorágine en la que estaba viviendo Freddie Mercury, ¿no? Una vida llena de excesos, tentaciones, lujuria. Él, una vez que sale del armario, por así decirlo, empieza a frecuentar todos los lugares gays de Nueva York, se empieza a transformar como, digamos, en un ícono del género, y muchos hasta inclusive lo empiezan a acusar, si se quiere, de exacerbar su homosexualidad, ¿no? Para tratar de romper esas barreras, y muchos van a decir que lo va a utilizar como con una idea, si se quiere, marketinera. Bueno, hay distintas observaciones al respecto, pero lo importante es que esta etapa, ¿no?, de fines de los 70, principios de los 80, también van a marcar una fuerte crisis personal dentro del grupo, ¿no? Es como que le llegó el momento de su pico, de su máxima fama, pero ahí empiezan los descontroles, las discusiones, este ego inconmensurable por parte de Freddie Mercury. Se empiezan a llevar muy mal con la prensa, ¿no? Que empiezan a hablar de Freddie Mercury como un imbécil, ¿no? Como lo cataloga el diario The Sun. También empiezan a tener problemas con el movimiento punk, ¿no? Que en ese momento estaba muy en boda en Inglaterra. Hay una anécdota de una pelea muy fuerte que tuvo Freddie Mercury con el cantante de Sex Pistols, ¿no? Con Sid Vicious, donde al parecer Freddie Mercury le paró bastante el carro, ¿no? Sid Vicious lo llamó mariquita, ¿no? Freddie se enojó y al parecer se le paró de manos al chico malo del rock and roll. Bueno, diferentes grandes anécdotas de la vida de Freddie Mercury en este día viernes. Bueno, así que nos situamos un poco ahí en la mitad, si querés, del corazón de los 80, últimos este recital en Wembley en el 86. Sí, hablando, Manu, de grandes recitales, cuando empiezan a hacer sus giras a nivel internacional, vienen también acá a la Argentina, ¿sí? En el año 81 tocan en la cancha de Vélez y ahí hacen subir al escenario a un muchachito bajito, morocho, de rulos, que en ese momento estaba jugando en Argentino Junior, que ya había ganado el Mundial Juvenil 79. ¿Te suena? Exactamente, sí. Qué lindo aquel que pudo disfrutar de ese show. Hizo subir nada más ni nada menos que al escenario a Diego Armando Maradona. Ahí Diego le regaló la 10 de la selección argentina. Todavía no había ocurrido la guerra de Malvinas. Freddie recuerda su paso por Buenos Aires como muy tensionante desde el punto de vista del operativo de seguridad que existía, que se sabía que el país estaba viviendo en una dictadura. Bueno, más tarde Queen también va a ser cuestionado por el tema de ir a países que tenían esos regímenes políticos, porque también van a ir a Sudáfrica cuando en Sudáfrica todavía estaba el apartheid, ¿no? Y la mayoría de los grupos no iba a tocar ahí por considerar que no podían ser partícipes de esa situación abiertamente discriminatoria, ¿no? Pero bueno, los principios de la década del 80 también empiezan a encontrar un Freddie con cambio de look, ¿no? Ya deja de lado esa melena, se corta el pelo y se deja crecer el bigote característico, deja de lado también esas vestimentas extravagantes y se empieza a vestir con algo que será también su marca registrada, ¿no? La musculosa blanca con los jeans claritos, los brazaletes. También se empiezan después de un disco que fue malísimo, que se llamó Hot Space, malísimo, catalogado por la crítica, así todo, tiene un gran tema que se llama Under Pressure, que cantan con David Bowie. El grupo empieza a repuntar con el Greatest Hits, ¿sí? Hicieron un compendio de grandes éxitos en el año 81, que es hasta el día de hoy, Manu, el disco más vendido en Gran Bretaña, superando a los discos de los Beatles, de los Rolling Stones. Así como lo escuchás, Queen es la banda más vendida. 1981, grande hit. Bueno, ¿después qué pasó? Después llega la etapa que vos mencionabas, ¿no? Llega el disco The Works, que contiene Radio Gaga y I Want to Break Free, ¿no? Y cuando la banda, aparentemente, según los rumores, se estaba por separar, la verdad que estaban bastante peleados entre ellos, sentían que ya no tenían mucho más por hacer juntos. Freddie Mercury también ya había sacado sus primeros discos solistas, donde, por ejemplo, tiene temas como The Pretender. Cuando ya había rumores de que Queen ya era historia, ahí llega una invitación para un recital en el mítico estadio de Wembley, ¿no?
ese recital se llamaba Live Aid y convocaba a distintas bandas para que tocasen en beneficio de el hambre en África, ¿no? Entonces, Queen se presenta y eligen tocar no temas nuevos, sino los clásicos de la banda, ¿no? Y en un set de 20 y pico de minutos meten un hit atrás del otro. Freddie Mercury ese día recuerda la crítica que estaba endemoniado, ¿no?, sobre el escenario, y es hasta el día de hoy catalogado por la crítica como quizás el mejor recital de la historia, ¿no?, por lo que generó en el público, el marco, la performance arriba del escenario. Verdaderamente fue, digamos, el momento de oro de Queen, ¿no? Y eso, en un momento en el cual se estaban por disolver, fue como un gran espaldarazo. Al año siguiente van a hacer 2 recitales más en Wembley, que también quedarán registrados en documentales que se van a filmar sobre el grupo. Tienen otro éxito a nivel discográfico, que es A Kind of Magic, ¿no? Hacen la banda de sonido, no sé, Manu, si recordarás la película Highlander. Bueno, ellos hacen la banda de sonido, tienen una canción que se va a transformar en un éxito que se llama Princess of the Universe. Amigos serán los amigos, ¿no? Friends will be friends. Y en este momento donde Queen parecía que otra vez había retornado y estaban más creativos y más prolíficos que nunca, en Semana Santa del 87, si bien es algo que se supo después porque en el momento se mantuvo en secreto, Freddie Mercury es diagnosticado como HIV positivo, ¿sí? Freddie Mercury tiene SIDA y en ese momento el SIDA no perdona, no hay medicación, es simplemente aguardar que progrese el deterioro físico. Y aunque te parezca mentira eso, Manu, eso también tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? En muchos podría haber causado una desazón tal de dejarse estar o solamente tener la cabeza ocupada en eso. Pues no, Freddie Mercury se plantea que él va a hacer música hasta su último día y ahí empieza a trabajar incansablemente para dejar un gran legado, ¿no? Es más, los últimos discos de Queen son musicalmente muy buenos. Por ejemplo, premonitoriamente, Manu, uno de los últimos temas que graba Freddie se llama Show Must Go On, ¿no? En el año 1991, un par de meses antes de morirse, que es otro de los grandes temas de la banda, ¿no? Y que tiene todo ese simbolismo, ¿no? Una de las últimas grandes obras de Freddie. La prensa empieza a acosarlo terriblemente, ¿no? Se dice que los periodistas del diario sensacionalista de Sun hasta le escarbaban la basura buscando a ver qué tipo de medicamentos estaba tomando para comprobar si tenía SIDA o no, porque él no lo había reconocido públicamente. También publican fotos donde ya se lo ve sin el bigote, muy, muy flaco, ¿no? Muy, muy venido a menos físicamente. En las últimas sesiones de grabación de la banda cuentan los otros integrantes de Queen que él lo daba todo, pero que tenían que parar las sesiones por algún tiempo porque él no lograba sacar todo su caudal de voz. Por lo tanto, todo este deterioro va a seguir hasta que el día 24 de noviembre del año 1991, 2 días más tarde de que su manager haga pública una carta de Freddie donde reconoce tener HIV y, bueno, de alguna manera es una especie de despedida de su público. Solamente 2 días más tarde va a morir en su mansión londinense, cuidado por Jim, su novio de aquel entonces, y Freddie deja el mundo de los vivos para transformarse en una leyenda eterna, ¿no? Y qué gran leyenda, ¿no? Cosas que me quedaron no solo con ver la película, leyendo un poco sobre su historia, su música, ¿no? Bueno, ni hablar de la música en general, pero toda su historia, ¿no? Lo que le sucedió con esta enfermedad, lo de la lo de la novia, sí, también además me marcó cómo seguía el trato con ella a pesar de que no era más la novia, ¿no? Todo un montón de cosas alrededor de Freddie increíbles. Totalmente, ¿no? Y además, Manu, esto que decías vos, fue la primer muerte producida por el HIV de un músico de semejante trascendencia, por lo tanto marcó época, ¿no? Posteriormente la banda va a ser
recitales en beneficio a los afectados por esta terrible enfermedad. También vos fijate, ¿no?, lo que hablábamos recién de todo lo que se esforzó Freddie en ese último tiempo. Dejó tanto material que posteriormente, en el año 1995, el grupo, en base a las grabaciones que él había dejado, armó un disco conocido como Made in Heaven, que también me acuerdo de haberlo tenido, fue un discazo, ¿no? Reprodujeron la voz de Freddie con sintetizadores y bueno, también dejó, si se quiere, su legado post-mortem, pero antes que nada se lo recuerda como eso, como una gran leyenda, y si bien sobre gustos no hay nada escrito, se lo recuerda como, sin lugar a duda, una de las mejores voces musicales que se recuerde. Yo creo, Manu, que es una voz reconocible entre millones. Si uno con los ojos cerrados escucha una entonación, tan solo una entonación, sin cantar, uno ya sabe que es él, ¿no? Exactamente, y después, bueno, también cómo va para el lado lírico, es increíble. Y después recuerdo una muy linda anécdota en las previas del show del 86 en Wembley. Bueno, todo el operativo que tenían que montar para poder llevar a Freddie, sin que los fans lo paren o lo vuelvan loco. Tal cual, ¿no? Porque era tan carismático, generaba tanto desde el escenario que tenía un grupo de gente que lo seguía a sol y a sombra, ¿no? Sin lugar a dudas, Freddie, además de eso, fue un gran rockstar, ¿no? Un showman sin igual. Exactamente. Bueno, el gran Freddie Mercury en este día viernes. Gracias, Fabricio. Y vamos a cerrar con un temazo. Sí, dedicado a mi mujer Candela, que le gusta mucho, el tema Love of My Life. Bueno, temazo de Queen para cerrar este especial de viernes. Gracias y buen fin de semana.